¿Cómo están todos? Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo construir un framework utilizando PHP e implementando el patrón de diseño MVC. Bueno, PHP, lenguaje de programación del lado del servidor, lo que nos permite es brindarle funcionalidad al servidor siempre y cuando nosotros estemos trabajando en la arquitectura cliente y servidor. Entonces, en el lado del servidor podemos darle funcionalidad a las peticiones del cliente y gracias a PHP podemos conectarnos a una base de datos o podemos realizar algunas otras tareas que pues el cliente de su lado por sí mismo no podría realizarlas. En esta arquitectura, pues nos referimos a que el cliente se va a conectar mediante un navegador web, una URL, y la URL le dice al servidor cuál de sus recursos se va a obtener. Conocemos ampliamente que existen muchos frameworks en PHP. Vamos a considerar acá, por ejemplo, el caso de Laravel. Y pues Laravel, el framework Laravel, construido sobre la base PHP, es toda una pila de paquetes en PHP que nos permiten construir aplicaciones web en base a un patrón de diseño como es MVC y con un conjunto de reglas y requerimientos que, bueno, más que PHP, son las reglas y requerimientos de los paquetes en específico. Por ejemplo, para la base de datos, acá utiliza su propio ORM, utiliza lo que es Eloquent para el ORM y Doctrine para la base de datos. Para la interfaz, para la vista, utiliza lo que es Blade y pues también tiene su propia forma de manejar lo que se considera como las rutas y los controladores. Vamos a tomar como base este modelo de funcionamiento del Laravel. Cuando nosotros trabajamos en Laravel, de alguna manera, los recursos que nosotros vayamos a obtener del servidor parten desde una URL. La URL o la ruta determina qué recurso del servidor nosotros queremos y asimismo determina qué acción nosotros queremos realizar. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a la ruta localhost barra usuario barra eh, edit, por ejemplo, nos estamos refiriendo a que nosotros queremos utilizar el modelo relacionado al usuario. Y del usuario nosotros queremos realizar la acción editar. Este es el modelo de trabajo que tiene Laravel. Entonces, nosotros vamos a construir un pequeño framework basándonos en este modelo de trabajo donde a partir de una URL que nosotros vamos a capturar, vamos a designar acá, vamos a asignar un controlador y del controlador vamos a definir una acción a partir de la URL que se le pase a la petición del framework. Ahora, para todo este funcionamiento, nos vamos a basar también en algunos otros paquetes, en algunos otros pequeños frameworks. Bueno, de antemano vamos a utilizar lo que es Composer, el gestor de paquetes de PHP, y a partir de Composer nosotros vamos a crear una estructura de carpetas y esta estructura de carpetas va a representar lo que es nuestro frame. En nuestra estructura de carpetas vamos a identificar una en particular, la carpeta public, que es la única a la cual va a tener acceso el cliente. Todo se va a hacer acá. Y las otras carpetas, donde va a estar el código PHP, van a servir para alimentar de contenido a la carpeta pública dependiendo de las peticiones que haga el usuario a la carpeta pública y a partir de ahí nosotros vamos a ir adquiriendo los recursos. Junto con Composer vamos a utilizar lo que es PSR4 para referirnos a las rutas de las clases
a los namespace y cómo vamos a incluir ciertas clases dentro de otras para organizar toda nuestra jerarquía de trabajo. También nos vamos a valer de Composer para, desde Packagist, incluir otros frameworks adicionales que se encarguen de tareas que van más allá de nuestro framework. Es decir, por ejemplo, para el acceso a la base de datos vamos a utilizar otro framework, el cual también lo vamos a incluir dentro de nuestro framework y se va a encargar de las responsabilidades de la base de datos. Finalmente, el modelo que vamos a utilizar de trabajo es el patrón de diseño MVC, modelo vista controlador, donde pues el modelo va a hacer referencia a un modelo precisamente que va a estar relacionado con la base de datos. La vista, para la vista vamos a utilizar acá Bootstrap, vamos a implementar Bootstrap en nuestro framework y pues el controlador va a ser esa clase que nosotros vayamos a diseñar, donde vamos a definir qué vista cargar y también vamos a asociar el modelo relacionado al controlador. Entonces, esa es una pequeña introducción al trabajo que vamos a realizar en este video. Bueno, inicialmente este es un video de 3. Este está destinado específicamente a la construcción del framework, a la base, al esqueleto del framework. Y pues en los subsecuentes nos vamos a ocupar del acceso a la base de datos y también de lo que son las vistas. Empezamos entonces. Bien, para empezar, acá nos vamos a crear en cualquier carpeta de nuestro sistema. Acá tengo una carpeta vacía. Nos vamos a crear una nueva carpeta. La voy a llamar MVC. MVC Framework. Bien, accedemos a la carpeta MVC Framework y acá vamos a iniciar un proyecto en Composer. Composer init. Estamos ahí. Composer init. Bueno, cuando creamos un proyecto en Composer, lo primero que nos pide definir es el nombre del paquete que nosotros estamos creando. Este sigue la nomenclatura vendor o proveedor y el nombre del proyecto o del paquete. En este caso, asume, este es mi nombre de usuario de mi máquina y pues el nombre de la carpeta como el nombre del proyecto o el nombre del paquete que yo voy a trabajar. Esto lo vamos a dejar por defecto porque posteriormente lo vamos a cambiar simplemente por una ruta absoluta a la cual nos vamos a referir para cargar las clases. Así que simplemente le doy enter acá al valor sugerido. Descripción. Podemos darle una descripción. MVC con PHP. El autor, bueno, si es que en el sistema les detecta su nombre de usuario, está perfecto. Si es que no, pueden ponerle una N y enter. Ahora, la estabilidad mínima se refiere a un valor de estabilidad mínima respecto a las versiones mínima de paquetes que se vayan a incluir. En este caso, al momento de crear el proyecto, no vamos a incluir ningún otro paquete, así que lo voy a dejar en blanco y le doy enter. Tipo de paquete, en este caso defino que es un proyecto. Le digo que es project. También podríamos crear una librería, un meta paquete, un plugin de Composer, etc. En este caso solamente definimos como proyecto. La licencia, pues acá, si es que nosotros pensamos publicar nuestro proyecto, nuestro paquete, pues deberíamos definir cuál es la licencia que nosotros decidimos al momento de publicar. Si no estamos seguros, ahí podemos ver algunas licencias como la licencia MIT, la LGPL, etcétera. O simplemente podemos dejarlo así en blanco, vacío. No hay licencia por el momento. Ahora, me pide definir las dependencias. En este caso, si le doy Enter y es, voy a tener que incluir algunas dependencias las cuales voy a utilizar. En este caso, sí voy a requerir dependencias, por ejemplo, para la base de datos. Voy a buscar una dependencia que se encargue de la base de datos, pero no lo voy a hacer en este momento. Lo voy a hacer más adelante. Así que simplemente le digo no y Enter. Esta pregunta es la misma, pero relacionada a las dependencias de desarrollo. Y en este caso también le voy a decir que no. Ahora, esta es la parte importante porque me dice si quiero agregar el
autoload PSR4 al nombre de espacio que he agregado. Sí voy a necesitar el PSR autoload, pero en este caso voy a referirme específicamente a la carpeta src, que es la que está marcada ahí por defecto. Así que le voy a dar Enter, que es el valor por defecto. Ahí está todo lo que se ha generado en el archivo composer.json. Le digo Yes, Enter, la opción por defecto, y ya se ha creado mi proyecto. Vamos a ver el contenido del proyecto. El contenido del proyecto inicialmente, archivo Composer, el src y la carpeta Vendor. Muy bien, empezamos a trabajar. Vamos a abrir la carpeta donde hemos creado el proyecto, que en mi caso, esta es mi ruta. Ahí es donde estoy trabajando el proyecto que acabo de crear. Muy bien. El primer cambio que voy a realizar en composer.json acá, voy a modificar lo que es el PSR4. Este PSR4 viene por defecto con el nombre del vendor, del proveedor en este caso, y el nombre del proyecto. En este caso yo no voy a manejar esa estructura, eh, primero porque no la voy a utilizar de esa forma, es decir, no tengo esa estructura definida, ya que simplemente quiero el PSR4 para referirme a la raíz del directorio, que es src, y a partir de ahí a todas las carpetas que yo voy a ir creando y a todas las clases que van a ir dentro de esas carpetas para poder utilizar el namespace y poder utilizar el use. Así que lo voy a cortar esto y simplemente me voy a referir a esta parte como app. Ahora sí, app. App, doble backslash, se va a referir a la carpeta src. Entonces guardamos el composer y vamos a crear una estructura inicial en nuestro árbol de directorios. Acá en src. En src es donde van a ir todas las clases PHP relacionadas al framework. Además, en la raíz del sistema, en la raíz de la carpeta, acá en Sandbox MVC Framework, que es mi ruta raíz de mi proyecto, acá voy a agregar una nueva carpeta que se llame Public. Ahí está, esa es mi carpeta Public. En esta carpeta es donde el usuario va a realizar las peticiones. Esta es la salida hacia afuera de mi framework. Solamente el usuario va a poder ver esa carpeta. Las peticiones del cliente solo van a poder referirse a esa carpeta pública. Las demás tienen que estar prohibidas de acceso. Esa es la parte interna, es el backend de nuestro frame. Ahora, en src, la estructura de carpetas de este framework sencillo va a ser de la siguiente forma. Voy a agregar la carpeta controllers. La carpeta controllers. Acá van a estar todos los controladores. Voy a agregar otra carpeta que se llame models. Models. Acá esto tengo que cambiarlo como carpeta. Voy a eliminarlo y lo voy a volver a crear. Ahora sí, como carpeta. Corregimos. Ahí está. Esa es la estructura correcta. Una vez más. Ahora sí.
controllers, models y views. Controllers, models y views. Esa es la estructura básica del MVC. Acá los controladores, acá los modelos y acá las vistas. A esto vamos a agregar una carpeta donde estén las rutas, routes. Y luego vamos a agregar dos archivos que representan la base de los controladores y la base de la gestión de rutas. Es decir, todos los archivos que estén acá en controllers se van a referir a un controlador relacionado a una característica que vaya a ofrecer el proyecto. Por lo tanto, las características generales de todos los controladores se tienen que definir en otro archivo. Lo mismo para las rutas. De forma general, tiene que haber una forma de manejar las rutas y a partir de esa forma general se construye encima de eso, el framework, se construye cómo gestionar todas las rutas que se quiere implementar para un proyecto. Así que en SRC me voy a crear dos archivos adicionales. El primer archivo, controller.php, y el segundo archivo, router.php. Estos dos archivos son el corazón del framework, porque son los que van a generalizar, van a hacer de forma genérica el proceso de las peticiones, de transformar una URL en una acción referida de instanciar un controlador y asignarle una función específica. Pero vamos a empezar con el archivo router. Bien. Empezamos definiendo que la clase que va a estar acá en router le pertenece al namespace app. Esto para el PSR4. Eso significa que para poder usar esta clase en otro archivo voy a tener que referirme a app. Class router. Ahí está. Me declaro acá una variable protegida donde yo voy a guardar las rutas, un arreglo donde van a estar todas las rutas registradas y luego procesarlas una a una. Una función privada. ¿Por qué manejo estos atributos? Porque voy a heredar de acá y pues lo privado no se puede heredar, así que esto tiene que ser solamente para el uso interno de la clase. Agregar ruta, add route, con los siguientes parámetros. La ruta, la URL, una clase controladora asociada, la acción que es la función de la clase controladora y el método de la petición por el cual ha sido recibida. Esos cuatro parámetros son necesarios. Con esos cuatro parámetros, yo voy a agregar a la variable routes, these routes, voy a agregar un mapeo entre el método y la ruta. El método y la ruta. La clave va a ser el método, es decir, puede ser un get al index o puede ser un post a un formulario de insertar, por ejemplo. Lo primero que define entonces es el método, puede ser get, puede ser post, y la ruta que es la URL a la cual se ha invocado ese método. Acá vamos a crear un nuevo arreglo y acá adentro vamos a definir controller. El controller va a ser igual a la variable controladora que se le ha pasado. Y la acción, action, va a ser igual a la variable action. Esos dos son los importantes para manejar las rutas. Más adelante, cuando implementemos un controlador, vamos a ver cómo funciona. Ahora tengo dos métodos, así que esos métodos van a ser accesibles para agregar a las rutas, así que van a ser públicos. Public function get y función get, una ruta, un controlador
y una acción. Eso es lo que va a recibir. La ruta, el controlador y la acción. Y vamos a agregar acá this. Hacemos uso de la función addRoute, pasándole la ruta, el controlador y la acción. La ruta, controlador, acción. Y el método, que es el cuarto parámetro que vemos acá, el cuarto parámetro, bueno, en este caso va a ser get. Ahí está. Bueno, la siguiente función va a ser similar, así que me voy a copiar la anterior, donde lo único que voy a cambiar es el get por el post. Cambio el get por el post. Y esta va a ser para permitir que se pueda agregar una nueva ruta que procese lo que es una petición tipo post. Entonces, esto nos sirve para gestionar las rutas e ir agregándolas a este arreglo de acá. Entonces, una vez que estas se terminen de agregar, que el usuario desarrollador termine de agregar las rutas que quiere para su aplicación web, entonces se necesitan procesar. Tenemos que procesar estas rutas. Así que acá abajo me voy a crear otra función, también pública, que se llame procesar, processing routes, procesar rutas. Procesar rutas, lo primero que va a hacer es obtener una URL. Mi URL voy a extraer, utilizando string token de las variables globales de PHP, específicamente de la variable server y la variable request URI. Voy a buscar con el string token acá si existe algún parámetro. El método va a ser igual de server, pero en este caso voy a extraer el request method. Extraigo entonces la URL y extraigo el método. Esto de acá es para ver si estamos con parámetros y para irlos separando por ahí. Entonces extraigo la URL, extraigo el método por el cual se ha realizado la petición y voy a empezar a buscar en mi arreglo. ¿Sí? Array key exists, array key exists. Si existe la URL, es decir, la URL que he capturado de la petición del cliente, existe en este arreglo de acá, se ha configurado ahí, entonces existe la clave y también buscamos el método. Si en el array existe entonces esa clave, y recordemos que acá, al momento de agregar la ruta, se agrega la ruta y también se agrega el método mediante el cual se ha hecho la petición, y hacia este get y hacia este post. Entonces, si existe en el arreglo, si se ha configurado, de forma genérica, una variable controller va a ser igual, extraigo del arreglo de rutas del método que se ha configurado y la URL asociada, extraigo cuál es el controlador que se ha definido acá. Ahí lo extraigo. Controller. La acción, de la misma manera, extraigo del arreglo de rutas, method, URI, active. Ahí.
Y bueno, acá es donde viene la parte interesante del router, porque esto es genérico. Esta va a ser una referencia a una clase y este va a ser un nombre de una función, pero es enteramente genérico. Es decir, va a funcionar para cualquier clase. Acá lo que voy a hacer es, de controller, voy a instanciar una clase, pero que es la misma clase definida en el nombre de controller. La voy a instanciar y voy a invocar a la función con el nombre action que se ha definido al momento de definir el controlador. Ahora, acá vamos a controlar con un else, en el caso de que la ruta que esté pidiendo el cliente no se haya definido, entonces vamos a lanzar una nueva excepción, throw new exception, y acá le vamos a decir que no hemos encontrado, esto para depurar si falla algo, no hemos encontrado una ruta, no encontré una ruta para la URL. Acá concatenamos URI. Ahí está. Bueno, esto puedo ponerlo acá adentro. Así. Esta entonces es nuestra clase router. Acá tenemos un error, no puede ser punto y coma, tiene que ser coma del arreglo. Ahora sí. Esta es nuestra clase router. Esto es lo que se va a encargar de gestionar todas las rutas que se vayan a configurar. Ahora vamos a ver lo que es el controlador. En este caso, el controlador genérico. Este controlador de acá. Este controlador genérico es mucho más sencillo. Acá, cuando lo primero para PSR4 es definir que esta clase pertenece al namespace app, puesto que está en la raíz, que es src. Ahí es donde está. Class controller. Y acá vamos a tener una función sencilla. Tipo protected function load. Cargar. Vamos a cargar. ¿Qué vamos a cargar acá? Vamos a cargar una vista. Cargar una vista que se le pase por parámetro y también vamos a preparar esa vista por si es que se le puede pasar datos para renderizar en esa vista. Recordemos que acá en MVC las responsabilidades entre modelo, vista, controlador tienen que estar bien definidas, tienen que estar separadas al tiempo de que si yo quiero pasarle datos a la vista, lo tengo que hacer mediante un arreglo y la vista los va a renderizar para ver cómo mostrarlos. Yo no puedo definir acá en el acceso directo desde las vistas o desde el controlador enviar una vista directamente a que se vaya a cargar. Solamente tengo que referirme a cuál es la vista y cómo se va a incluir en la presentación dentro de la carpeta pública. Es lo único que puedo definir. Así que esto solamente va a contener dos sentencias. Extract, donde voy a sacar el arreglo que se le pase por parámetro en data y voy a incluir de la carpeta views, voy a incluir el nombre de archivo que se me pase por view.php. Eso es lo único que va a contener mi controller. Nada más. Lo preparo para recibir una URL en view, una URL de la vista a cargar de la interfaz y un arreglo como parámetro por defecto, porque si es que no se usa, va a ser un arreglo vacío. Entonces lo primero que hago es extraer los datos de ese arreglo en el caso de que se vayan a utilizar y incluyo la vista para cargar la interfaz relacionada a cargar en el controlador. Y ya tenemos entonces nuestros dos archivos importantes. Entonces con esos elementos ya podemos probar nuestro framework y pues darle una pequeña funcionalidad. Bueno, vamos a partir del modelo. Acá. Del modelo. Y vamos a crearnos un nuevo modelo. Producto.php. Producto.php. Esta va a ser una clase sencilla.
donde lo primero que vamos a definir es a quién le pertenece este modelo. En este caso, recordemos la ruta en la cual estamos. Estamos en app, eso es la referencia SRC, pero ahora estamos dentro de la carpeta models. Entonces ahí pertenece esta clase. Clase producto. Abrimos, cerramos. Vamos a tener como privado, miembros privados, nombre del producto y vamos a darle el precio del producto. Tipo privado, precio. Nombre y precio. Bien, definimos su constructor. Public función constructor. Recibiendo el nombre y recibiendo el precio. Acá asignamos el nombre y asignamos el precio. Lo tradicional en una clase de este tipo, tener los getters y los setters. Si usamos algún otro editor que pueda generar código, podemos hacerlo directamente por ahí. Tenemos que tener el getter de ID, getter de ID, y retornamos acá this ID. Tenemos que tener el setter, de ID, recibiendo un ID. Los dos de acá. Getter y setter entonces. Es para precio lo mismo. Simplemente vamos a cambiar acá get precio, precio. Y acá set precio. Set precio. Precio. Finalmente, para propósitos de depuración, voy a agregar lo que es el toString. Public función toString para poder depurar fácilmente y mostrar el contenido de nombre y de precio. Entonces acá simplemente vamos a retornar una cadena donde vamos a concatenar el nombre del producto y vamos a concatenar el precio del producto. Nombre y precio. Nombre y precio. Muy bien, este es nuestro modelo. El modelo producto. Esto debería estar asociado evidentemente a un controlador de producto y las vistas relacionadas a las funcionalidades del producto. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora simplemente vamos a probar la relación entre modelo vista controlador, pero por encima del framework que acabamos de construir. Entonces vamos a hacer un controlador sencillo en controllers acá, referido a la vista principal, que se va a llamar homecontroller.php. En homecontroller.php, acá nosotros vamos a definir cómo controlar la vista principal. Simplemente cómo controlar la vista principal. Primero la pertenencia, namespace. Esto pertenece a app barra carpeta controller. Ahí es donde corresponde. App controllers. Recordemos que app se refiere a src, la carpeta raíz, y controllers es el nombre de la carpeta donde está alojada esta clase. Ahora, ¿cómo va a ser la estructura de un controlador? Bueno, el nombre de la clase tiene que ser el mismo del archivo, class home controller.
Ahora, acá necesito todas las funcionalidades que he definido en esta clase genérica de acá. Por lo tanto, tengo que heredar. Esta clase hereda de controller. Hereda de controller. Y acá adentro van a ir las acciones o las funcionalidades del controlador. Es decir, para la vista principal, voy a definir la función index. Entonces, cuando se vaya a la ruta principal, acá en index, yo voy a definir qué se debe hacer en esa vista principal. Entonces, acá vamos a cargar una vista, slot. Acá le voy a dar el nombre del archivo, le voy a llamar index, y si es que requiero acá algún parámetro adicional, pues le voy a dar algún parámetro adicional. Bien, este va a ser para el index. Ahora, cuando yo he definido esto de acá, significa que necesito una vista. Una vista. Entonces, esa vista la voy a poner acá en la carpeta views. Acá me voy a crear un nuevo archivo que se llame index.php. Este index de acá hace referencia al nombre de este archivo, pero el nombre solamente sin la extensión. Nada más. Eso es lo que voy a cargar. Entonces, en este index de acá, ahora vamos a poner algo sencillo. Un H1. Mi primer framework, MVC con PHP. Bien, eso es lo que va a contener la vista. Entonces, repasando, tenemos controlador, vista, y bueno, el modelo un poquito fuera del contexto, pero es lo que vamos a ir utilizando más adelante. Ahora, ¿cómo se va a acceder acá? En routes, donde están las rutas, me voy a crear un nuevo archivo que se llame index.php. Me voy a referir a este archivo para manejar todas las rutas de mi aplicación. Entonces acá, PHP. Bien. ¿Dónde pertenece esta clase? Namespace, app, namespace, app, backslash, y la carpeta routes. Bueno, en este caso, siempre que nosotros utilicemos una clase, tenemos que definir esta pertenencia acá. Pero acá, en routes, lo vamos a hacer de forma directa. Lo vamos a hacer de forma directa, así que no necesitamos obligatoriamente definir la pertenencia de este archivo a la jerarquía de clases, porque no va a contener ninguna clase. Así que esto de acá solamente debemos poner cuando definamos una clase. Lo que sí, debemos usar algunas otras clases que se han definido. Por ejemplo, voy a usar de app en la clase router, esa que hemos definido acá abajo. Y voy a utilizar de app la carpeta controllers, app controllers. Voy a utilizar la clase producto controller. Producto controller. Creamos una nueva variable router igual a new router. Router igual a new router. Y vamos a agregar acá las rutas. Con la variable router, a ver, la petición al index va a ser una get. Entonces, tipo get. Acá recordemos cómo nosotros lo hicimos en este archivo. Get post, ruta, controlador y acción. Para ambos casos. Ruta, controlador, acción. Entonces, la ruta a manejar va a ser la ruta raíz. La ruta raíz de la aplicación. Le asigno la clase HomeController, pero como toda una referencia a la clase para que se pueda instanciar. Y luego le doy lo que es el método index. Bien, no tengo más URLs por el momento, así que una vez que he agregado todas, voy a invocar a Processing Routes para que estas se vayan procesando y se muestre aquella que esté configurada. Muy bien. Finalmente,
finalmente en el archivo, el único archivo que va a acceder el cliente, que es el index, vamos a hacer referencia a, a la carga de todos estos, de todas estas clases que nosotros hemos definido. Lo único que va a acceder el cliente es acá, a public. Entonces, en la carpeta public, en el index, bueno, vamos a crearnos acá un index.php. Y acá, lo único que tenemos que hacer es referenciar, incluir, primero. Y antes que nada, siempre a vendor autoload. Siempre vendor autoload. Es el que hace todo el trabajo de carga. Y luego, quien inicia toda la funcionalidad y maneja la ruta es el último archivo que hicimos, que es routerindex.php. Entonces acá digo require subo hasta la carpeta src routes barra index.php. src routes barra index.php. Guardamos todo. Ahora, vamos a ejecutar nuestro framework. Acá. Antes de ejecutar, como, bueno, hemos modificado el archivo composer.json al inicio, hemos modificado pcr4, desde esta misma ruta donde está el archivo composer.json, tengo que ejecutar composer dump-autoload. Esto va a hacer que se generen los autoload para todas las clases que hemos definido acá. Y pues para ejecutar nuestro framework vamos a armar un pequeño servidor desde esta ruta utilizando el mismo PHP, php-s, localhost, llamémoslo 8090. Ahora en esta URL, acá es donde tiene que estar el framework. Bueno, vemos que inicialmente se carga el servidor y pues esta es la ruta que tengo que empezar a manejar. Pero, fíjense acá, no me encuentra ningún recurso a partir de esta ruta. Y es que en la carpeta en la cual he iniciado ahorita, simplemente es la carpeta raíz del proyecto. Y recuerden que dijimos, desde acá no puede acceder el cliente. El cliente tiene que acceder solamente a la carpeta pública. Nada más que a la carpeta pública. Entonces voy a acceder a la carpeta pública. Ahí solo está el index.php, el último que acabamos de trabajar. Y acá, en el 8091, voy a iniciar el servidor. 8091. Verificamos qué error nos dio acá. Home controller no ha sido encontrado en router. Ah, bueno, acá nos equivocamos de nombre, no es producto controller. Eso será más adelante. Es home controller porque es lo único que hemos definido acá. Guardamos los cambios. Volvemos acá. Y app controller not found. Un home controller. Bueno, tenemos que incluir esta clase acá. Se nos fue acá. Agregamos el use. Eso está en app barra controller. La referencia a esta clase acá. Esta clase está en src, así que se debe incluir como app barra controller. Ahora sí. Vamos a revisar si ahora sí nos puede cargar. Y ahí está. Mi primer framework MVC con PHP. Y podemos ver acá en el registro de la consola cómo se hacen las peticiones. Ahora, antes de concluir con esta primera parte, vamos a verificar esta funcionalidad que nosotros le dimos en controller de pasarle un arreglo de datos a la vista. Entonces, en la función index, acá me voy a crear un arreglo de productos, de unos cuantos productos,
New producto. Bueno, si tengo que usar esto, tengo que incluir primero acá. Use app models producto. Entonces creo un nuevo producto con el nombre y precio. Aceite 150. Harina 100. Arroz 80. Creo estos tres productos. Ahora, les voy a pasar acá a la vista utilizando este segundo parámetro que hemos definido en controller genérico. Este parámetro de acá. Entonces, acá, una coma, me creo un nuevo arreglo, el nombre del que iba a ser productos y el valor va a ser el arreglo que acabo de crear. Guardamos. Ahora, se supone que con esto, en esta vista de acá, acá está disponible ese arreglo. Vamos a hacer la prueba. Acá vamos a agregar código PHP y acá con un for each productos. ¿Por qué se llama productos? Porque acá ese es el nombre que le di al key. Este de acá no importa. Este es el que importa. Este es el nombre que le estoy dando para que se cargue. For each productos as $p y pues acá voy a hacer un echo a $p concatenamos con un BR para salto a la siguiente línea. Verificamos. Ahí están mis tres productos. Y bueno, estoy aprovechando acá la función toString para mostrar directamente la salida sin la necesidad de sacar cada uno de los campos de forma directa. Entonces ahora sí, tenemos la base para empezar a construir encima una aplicación web que en este caso va a gestionar el modelo producto. Para el modelo producto vamos a realizar las funciones básicas, que es insertar en una base de datos, crear un nuevo producto hacia la base de datos, obtener todos los productos, editar y eliminar, lo cual lo vamos a hacer en nuestro siguiente video.